En esta clase vamos a hacer una introducción bien simplificada y bien práctica a lo que es programación orientada a objetos. Vamos a empezar por decir que en Python todo es un objeto y tiene un tipo. ¿Ok? Antes de continuar, fíjense que yo he puesto en azul como unos términos claves que usted siempre se va a encontrar cuando está haciendo programación orientada a objetos. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que en Python todo es un objeto y tiene un tipo? Pues fíjense en esto. Esto es familiar para nosotros, ¿verdad? Todo esto lo vimos durante el curso. Esto es un entero, esto es un complejo, esto es un string y esto es una lista. Y cada una de estas cosas que he definido acá es un objeto, ¿ok? Durante el curso no los trazamos como objetos, pero son objetos. En Python todo es un objeto y tiene un tipo. Entonces A es un objeto del tipo entero, B es un objeto del tipo complejo, C es un objeto del tipo string y D es un objeto del tipo lista. Y de hecho yo puedo utilizar type para que me diga un objeto de qué tipo es. Entonces yo le digo type de A, él me dice que es del tipo entero, type de B me dice que es complex, type de C me dice que es string y type de D me dice que es lista. ¿Ok? Y de hecho en programación orientada hacia objetos más bien se dice que un objeto es un instance de un tipo. O sea que por ejemplo C es un instance de string, ¿verdad? O D es un instance de lista. ¿Estamos? Entonces, cada objeto tiene atributos y métodos. ¿Qué son atributos? Atributo es, piensen de atributos como lo que define la data del objeto, ¿ok? Y métodos son las operaciones que yo puedo hacer con ese objeto. Entonces, ¿cómo puedo acceder a los atributos, por ejemplo? Por ejemplo, B, que es complejo, ¿verdad? Un objeto del tipo complejo. ¿Yo qué necesito para definir un objeto del tipo complejo? ¿O yo qué necesito para definir un número complejo? Yo necesito la parte real, una parte real y una parte imaginaria. Entonces, B o complejo tiene atributos real e imaginario. Y para accederlos utilizo esto que se llama dot syntax, ¿ok? Notación de punto. Entonces B.real me devuelve la parte real. ¿Cómo interpretamos esto de B.real? Pues él viene y dice B. Y él ya sabe entonces que, o se da cuenta que B es un instance de complex. ¿Ok? Y entonces complex tiene un atributo que es real. Entonces B.real es válido y él me devuelve la parte real de B. ¿Ok? Que es 4. Y si lo que quiero es la parte imaginaria, pues utilizo B.imag para que me devuelva el -3, que es la parte imaginaria de B. ¿Ok? Entonces, esos son los atributos. Y esto es that syntax. Los métodos. Dijimos que cada objeto tenía unos métodos, ¿verdad? Entonces, métodos vimos bastante, sobre todo de listas y de strings y de arrays, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, upper. ¿Se acuerdan que hacía upper? Upper me convertía todos los caracteres de una lista en mayúsculas. ¿Y cómo podíamos acceder por ejemplo, upper? Pues habían dos formas, ¿verdad? Entonces, esta segunda forma es la que es como más object oriented. ¿Qué significa esto? C.upper y paréntesis. Y los paréntesis se quedaban vacíos, ¿verdad? Entonces vamos a explicar por qué los paréntesis se quedaban vacíos. ¿Qué es C? Cuando él viene y trata de ejecutar esto. ¿Qué es C? C es un objeto que es un instance de string, ¿verdad? Entonces él va a buscar en ese instance el método upper y lo va a encontrar porque es un string. Entonces esto es válido. Y se supone que acá yo defina a quién le voy a, ¿verdad? Dentro de paréntesis, así como esto es prácticamente una función, ¿verdad? Que solo aplica a los strings. Pues se supone que dijera a quién es que lo va a aplicar upper. Pero de la forma en que lo estoy llamando, como lo estoy buscando en el objeto como tal, en C, pues no hay necesidad de colocarlo acá adentro. De hecho, no se puede poner ahí adentro. ¿Ok? Ya sabe, automáticamente va a colocar esta C acá dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué hace? Me devuelve colegio, pero en mayúsculas. La otra forma de usarlo es esta que está acá arriba. Entonces, esta como la interpretamos. String.upper. Entonces, ¿qué él va a hacer? Él va a buscar upper, pero lo va a buscar directamente en el tipo, ¿verdad? En string. Y como aquí no le he especificado, ¿verdad? Aquí lo buscó en C, entonces ya sabía que lo iba a aplicar a C. Pues aquí tengo que
sí tengo que especificarle el parámetro o a quién le voy a aplicar upper, que en este caso es a C, ¿ok? Estamos. Entonces fíjense una diferencia entre cómo acceder los métodos y cómo acceder los atributos. Es que en los atributos no colocamos paréntesis, ¿verdad? Porque los atributos son como variables propias del instance, ¿ok? Variables propias de B. Los métodos son como funciones que son propias no del instance, sino del type. Pero obviamente si estamos aplicando, se la podemos aplicar a los instance del type. Y yo sé que todo esto se oye medio engorroso, pero ahora que hagamos un ejemplo, pues todo va a empezar a ser, hopefully, todo va a empezar a caer en tiempo. Ok, pues nada, vamos a definir nuestro primer type, ok, para empezar a crear objetos. Entonces, esto se parece bastante a como definíamos una función, ¿verdad? Entonces, lo primero es colocar la palabra class. Entonces, allá sabemos que vamos a hacer un type, ok, una clase. Después espacio y después el nombre que le vamos a dar a nuestra clase, ok. En este ejemplo va a ser una clase que se llama fracción, que va a servir para representar los números en forma de fracción, ok, y sus operaciones básicas. Y después entre paréntesis vamos a colocar el papá o la mamá de esa clase. Entonces esta nueva clase va a heredar todos los atributos de esta clase. En este caso estamos usando como la clase más general, que es object, ¿ok? Pero después de que usted ya tenga, por ejemplo, su clase de fracción y quiera hacer una subclase de fracción, pues puede colocar acá el nombre nuevo, ¿verdad? Y acá fracción. Así que esta nueva clase va a heredar todos los atributos que ya tenía fracción y así se ahorra tiempo. Y después, como todo en Python, los dos puntos y todo lo que va dentro de la clase va con sangría, con indentación. ¿Ok? Vamos. Entonces ya la clase está definida. Ahora vamos a definir los atributos de esa clase. Vamos a definir los atributos de mi clase fracción. Entonces, ahorita cuando hablamos de los atributos, chequeamos los atributos de un objeto que era un instance de el tipo complejo, ¿verdad? Y yo que necesitaba para definir complejo, la parte real y la parte imaginaria. Esos eran los atributos de complejo. ¿Cuáles serían los atributos de fracción, gente? Yo que necesito para definir una fracción. Yo necesito un numerador y un denominador. Así que vamos a definir esos dos atributos para instance. Perdón, para fracción. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues acá ya dentro de mi clase voy a definir este método especial que se llama init. Entonces prácticamente siempre que usted tiene una clase va a empezar con este método especial init, que es donde va a definir los atributos, o en otras palabras, es el método que le va a permitir generar instance de fracción. ¿Ok? Entonces, importante acá siempre es a llamar init, y es un método especial, y los métodos especiales siempre se escriben en medio de estos dos underscores, ¿ok? Acá hay 1, 2 underscores y terminan con 1, 2 underscores, ¿ok? Entonces def, como nuestras funciones, solo que acá las llamamos método, espacio, y como es un método especial, pues los dos underscores, ese método especial se llama init, que lo utilizamos para definir los atributos, o en otras palabras, para crear los instances de ese objeto, o sea, para crear objetos del tipo fracción. Y después entre paréntesis, lo mismo que en las funciones, ¿verdad? Los parámetros que necesitamos para que este método bregue. Entonces van a ver que siempre va a existir, el primero va a ser self. Y si miran bien, ven que el programa, el Spider en este caso, lo identifica y lo pone en itálicas, ¿verdad? Porque es como un keyword o una palabra especial, la identifica. Entonces self siempre va a ir ahí y se refiere al instance que vamos a generar. Ahora en el ejemplo eso va a quedar más claro. Y después todo lo que necesitamos o toda la data que necesitamos para poder inicializar en ese objeto. En este caso un objeto del tipo fracción. Así que lo que necesitamos es un numerador y un denominador. ¿Ok? Y entonces después hacemos binding. Binding quiere decir que estamos, ese numerador y ese denominador se lo estamos
poniendo, ¿verdad? Se lo estamos pegando a ese objeto. ¿A cuál objeto? A self. Entonces, self.numerador, y lo hacemos usando .NET sintaxis, self.numerador es igual a numerador, y self.denominador es igual a denominador. No se tiene que llamar así igual, el self sí se tiene que ser self, pero esto no se tiene que llamar numerador, pero pues es como la costumbre, ¿ok? Lo que se ha adoptado. Llamar este pedazo igual acá. Entonces ahora que ya tenemos el método especial init, ya podemos generar nuestros primeros instances of this class, o sea, nuestros primeros objetos del tipo fracción. Vamos a hacer eso. Entonces hasta ahora esta es toda nuestra clase, ¿verdad? Lo único que existe es la definición de la clase que llama fracción, y el único método que tiene la clase por ahora es cómo generamos objetos nuevos o cómo definimos los atributos de esa clase. Entonces, ¿cómo voy a definir nuevas fracciones? Pues el nombre de la clase es fracción, y tengo que especificarle a fracción. Tengo que especificarle un numerador, que en este caso va a ser el 1, y un denominador, que en este caso va a ser el 2. ¿Ok? O sea que ahí en A se supone que quedó la fracción 1/2, y en B la fracción 1/3. ¿Estamos? Y si vamos entonces al explorador de variables, vamos a ver que existe A, que es del tipo fracción, y que existe B, que es del tipo fracción también. ¿Ok? Ya creamos nuestro propio objeto, que se llama fracción. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo creo? Cada vez que nosotros invocamos a fracción, ¿ok? Cada vez que invocamos a la clase, lo que estamos llamando en realidad es a init, ¿ok? Al método especial init. Y el método especial init es el que me está generando el objeto A, que es del tipo fracción, y el objeto B, que es del tipo fracción, ¿ok? ¿Y qué pasa con self? ¿Verdad? Nosotros sabemos si esto es lo mismo que lo que nosotros hemos llamado durante el curso como una función. Se supone que le definamos tres cosas: self, numerador y denominador. Pero yo solo estoy definiendo, o solo lo estoy llamando con dos parámetros, con el numerador y con el denominador. ¿Por qué no puse self? Porque self lo pone automático. El para self que le va a poner, A. ¿Ok? Eso es equivalente a si hubiera dicho fracción A1,2. ¿Cuál es self? Pues no lo pongo porque él lo pone automáticamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Si en self quedó A, por ejemplo, entonces A.numerador, a ese objeto, acuérdense que A es un objeto, ya le está pegando el atributo de numerador igual a ¿qué? A numerador. Y el numerador que entré el 1. Entonces el numerador de A es 1 y el denominador de A es 2. ¿Cómo los puedo recuperar? Pues ya lo vimos utilizando nomenclatura de punto. Entonces si yo digo A.numerador, pues él me devuelve 1, ¿verdad? Porque aquí en A.numerador quedó un numerador que fue con el parámetro que yo lo llamé, este de acá, que resultó que era 1. A.denominador es 2, B.denominador es 3. ¿Ok? Entonces ya lo hemos visto cómo podemos acceder a los atributos. Nada, pues ya tenemos una clase y podemos crear objetos de esa clase. Nuestra clase se llama fracción y ya podemos crear fracciones, objetos del tipo fracción o instance del tipo fracción, ¿ok? Pero pues eso no nos sirve de mucho. ¿Yo qué quiero hacer? Pues necesito algunas operaciones para poder que esto sirva para algo, ¿verdad? ¿Yo qué operaciones hago con fracciones? Pues operaciones matemáticas, hago sumas, multiplicaciones. Pues necesito entonces definir métodos que me permitan hacer las operaciones que hago con ese tipo de objetos. Entonces vamos a definir nuestro primer método para esta clase. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente seguimos colocando ahí lo que nosotros llamamos funciones, que otra vez acá se llaman métodos, ¿ok? Entonces, fíjense, otra vez def como si fuera una función, pero que solo trabaja para este tipo de objetos, para esta clase, fracción, ¿ok? Después que poníamos el nombre del método, nosotros le llamamos el nombre de la función, y después que poníamos colocábamos
los parámetros, ¿verdad? En este caso, pues mi función o mi método es producto. ¿Para qué lo voy a usar? Pues para multiplicar dos fracciones, para multiplicar dos objetos del tipo fracción. Entonces, ¿cuántos parámetros necesito como input? Necesito dos. Las dos fracciones que voy a multiplicar. Entonces, una va a ser self, sobre la que voy a aplicar el método, y otra, ok, yo la llamé other acá, que también es algo típico ver, ok, llamar siempre está self, y other se refiere a cuando necesito otro objeto del mismo tipo. Y ya está, ok, dos puntos, todo con sangría, y acá simplemente hago el código. Entonces acuérdense de usar nomenclatura de punto para acceder a la data. Entonces, ¿yo cómo multiplico dos fracciones? Pues multiplico el numerador y multiplico el denominador, ¿verdad? Entonces es lo que estoy haciendo acá. ProdNum es mi nuevo numerador. ¿De dónde viene? De multiplicar el numerador de self, ¿verdad? De una de las fracciones, de la primera de self, por el numerador de other. ¿Y cómo las accedo? Pues con notación punto self.numerador por other.numerador. Y lo mismo para el denominador, ¿ok? Y después de que ya tengo el numerador y el denominador, ¿qué hago? Pues tengo que formar una fracción nueva con esos dos nuevos valores para numerador y denominador. Y eso es lo que estoy haciendo acá, ¿verdad? Prod, que va a ser mi return, es fracción. Entonces fíjense qué cool esto. Dentro de mi clase estoy invocando mi clase, ¿ok? Entonces sabe que cuando llamo mi clase lo que hace es que correr init, ¿verdad? Entonces fracción de prodnum, prodden, ¿qué va a ser? Va a ser un objeto nuevo del tipo fracción que contiene la fracción que resulta de multiplicar las dos fracciones con las que llamé a producto, ¿ok? Y eso es lo que le estoy devolviendo al usuario. Entonces en este caso mi función devuelve un objeto nuevo, crea un objeto nuevo del mismo tipo, fracción, un nuevo instance de fracción, ¿ok? Entonces, ¿cómo la utilizamos? Pues para poder utilizarla necesito tener dos fracciones, entonces aquí estoy definiendo dos fracciones nuevas. A igual a fracción de 3,4, o sea que esto sería 3 cuartos, ¿verdad? Esta sería mi fracción 3 cuartos. B igual a fracción 2,3, esto sería un objeto del tipo fracción que contiene la fracción 2 tercios, ¿ok? C igual a producto B. Entonces aquí ya estoy llamando el método que acabé de hacer, el método producto. Entonces fíjense, otra vez, ¿cómo interpreta esto? Él viene a A, ¿verdad? ¿Y qué es A? A es un objeto del tipo fracción. Como es un objeto del tipo fracción, él va a encontrar a producto ahí, porque es una fracción, y fracción tiene un método que lo acabamos de hacer que se llama producto. Y entonces acá, ¿qué le tengo que especificar? Según como yo definí mi método, le tengo que especificar dos cosas, ¿verdad? Una y dos fracciones. Pero self no la especifico porque self es esta, ¿ok? Es el objeto sobre donde estoy aplicando el método. Entonces solo le tengo que especificar other. Entonces B queda en other y A queda en self. Pero A en self, él automáticamente lo hace. Yo no lo hago, ¿ok? Y entonces, ¿qué me quedó en C? Pues se supone que si hice las cosas bien, me quedó el producto de A por B, de la matriz A por la matriz B. Y la otra forma de llamar ese mismo método es fracción.producto A, B, ¿verdad? Entonces decíamos que aquí lo que estoy haciendo es buscar producto en el tipo directamente, ¿verdad? En la clase, en fracción, él lo encuentra. Y entonces acá ya como no estoy operando sobre el objeto, pues sí tengo que especificarle los dos parámetros, tanto self, ¿ok? Que sería como other, que sería B. Pero los dos son equivalentes, por lo general preferimos usar el primero. ¿Estamos? Entonces ya en C y en D se supone que tengo el producto de A por B. Vamos a ver cuánto dio. Pues vengo y le hago print C. ¿Y qué pasa cuando hago print C? Pues me sale este revolú de cosas, ¿ok? Y esto no está mal, pero no me dice mucho. Aquí, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que C es un objeto del tipo fracción y que está guardado en ese sector de mi memoria. Pues súper cool, ¿verdad? Puedo venir a ese sector de mi memoria y ver qué hay en C. Pero pues eso no es lo que yo espero encontrar cuando le pido print de C. ¿Yo qué esperaría encontrar cuando le pido print de C?
pues la fracción que hay en C, que en este caso es A por B, que es 3 cuartos, que es A por 2 tercios, ¿verdad? O sea, 6 doceavos. Pero eso es lo que me está dando el print. Entonces, lo que sucede es que vamos a tener que escribir un método print para poder mostrar las fracciones. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Hacer nuestro propio método para print para que nos muestre las fracciones de la forma que nosotros queremos. Por ahora, mientras tanto, pues podemos bregar así. Simplemente le pido de C el numerador, me dice que es 6, o sea, este 6 de acá. Y le pido de C el denominador y me dice que es 12, o sea que este 12 de acá. ¿Okay? Así que producto está bregando bien. ¿Okay? Lo que nos falta entonces es un método que nos permita hacer el print de las fracciones que estamos generando, el print de los objetos que estamos generando. Entonces, antes de hacer eso, esto es algunos operadores especiales o métodos especiales, pero hay muchos más, ¿ok? Estos son como para darles una idea. Entonces yo quiero sumar, ¿ok? Si yo quiero sumar una fracción más otra en nuestro ejemplo, ¿verdad? Que los objetos que estamos generando son del tipo fracción. Pues para yo poder utilizar ese símbolo de suma, puedo generar un método dentro de mi clase que se llame así: add, entre dos underscores. ¿Por qué? Porque son métodos especiales y los métodos especiales siempre van entre dos underscores. ¿Ok? Entonces tengo para todas las operaciones matemáticas principales, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación, exponente. Y tengo length, ¿verdad? Que es para ver el largo del objeto. O print. Curiosamente print, el método no se llama print, sino que se llama str. Y hay muchos más que usted los puede investigar cómo se llaman. Pero ahora nosotros vamos a hacer nuestro print method o nuestro str method para poder mostrar nuestras fracciones. Entonces fíjense, acá está nuestro método. Entonces se tiene que llamar a sí mismo, ¿ok? Para poder que funcione. Def, 2 underscore, str, 2 underscore. Y a este método, ¿qué le va a entrar? Solamente le va a entrar el objeto sobre el que va a aplicar, el objeto al que le voy a hacer el print. O sea que simplemente self. Y todo lo que voy a hacer ahí es pues decidir y definir y escribir cómo yo quiero representar mis fracciones cuando le haga un print. ¿Ok? Pues yo cómo represento mis fracciones. Pues el numerador, este slash y el denominador, ¿verdad? Entonces estoy accediendo al numerador con self.numerador, ¿verdad? Y lo estoy convirtiendo en un string para poder sumarle, que en este caso no es una suma, ¿verdad? Cuando yo utilizo suma en strings es concatenación, o sea, para poder ponerle al lado el slash y después el denominador, ¿ok? Y ese es el return de mi método y ahora lo puedo ya usar. Entonces, otra vez, defino un objeto que es del tipo fracción, que en este caso va a ser 3 cuartos, ¿ok? Otro que llame B, que va a ser 2 tercios. Después multiplico A por B, ¿verdad? Que estoy multiplicando A por B y lo guardé en C. Y entonces ya como tengo mi método print, por ejemplo, si yo le digo print A, ya no me devuelve el sector de memoria y todo eso que me devolvía antes, sino que me devuelve mi fracción, que es A, 3 cuartos, ¿verdad? Y eso es lo que me está volviendo, 3 cuartos. Entonces, ¿cómo pueden interpretar esto acá? Cuando yo digo print, él se da cuenta que le estoy pidiendo que haga print de un objeto que es del tipo fracción. Y entonces él viene a fracción y se da cuenta que fracción tiene su propio print. Este str es el print de fracción. Entonces aplica este método y me devuelve lo que sea que le dio este string, ¿ok? Que es 3 cuartos. Y si le digo print b, pues me devuelve 2 tercios. Y le digo print c, que había en c, el producto de a por b. ¿Cuánto es a por b? 3 por 2, 6. 4 por 3, 12. 6 doceavos. ¿Ok? Entonces ya puedo ver mis fracciones. Obviamente esto lo puedo simplificar más. Lo que quiere decir que voy a necesitar un método para simplificar mis fracciones. ¿Ok? Pero eso suena muy complicado y lo voy a dejar para que usted lo haga mejor. Entonces, otro detalle más de lo que hemos hecho. Si ustedes observan acá en nuestra función producto, perdón, en nuestro método producto, pues estamos utilizando, estamos accediendo directamente las
los atributos, ¿verdad? Con la notación punto. En realidad esto se puede hacer y ya vimos que funciona, pero no es lo más recomendado. Lo más recomendado es no acceder, que no haya que acceder o que no haya que saber mucho de la clase. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay un tipo, ¿verdad? Una clase que es listas. Y ustedes saben bregar súper bien con listas. Y para bregar súper bien con listas o con strings, usted no necesita saber todo el código que hay dentro de la clase listas o dentro de la clase strings. ¿Ok? Y eso también tiene que ver con issues de seguridad. Entonces es recomendable tener unas funciones que llamamos getters para poder coger la data que necesitamos de la función y otras que llamamos setters para poder modificar los atributos de la clase, ¿ok? Sin tener que conocer el código o sin tener acceso al código. Entonces eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy definiendo unos getters. Entonces, ¿qué hace getters? ¿Verdad? Por ejemplo, este getter, def get num, es simplemente otro método, otra función que va a trabajar sobre el objeto, sobre self, y que va a volver, pues get num, cógeme o devuélveme el numerador. Entonces me devuelve el self.numerador, ¿ok? Y entonces igual voy a tener una getDen para recuperar el denominador y simplemente vas a devolverme self.denominador. Y acá tengo mis setters que los voy a utilizar cuando quiero modificar un objeto que ya tengo. En este caso, nuestros objetos son fracciones. Entonces, digamos que yo ya entré una fracción, pero la entré mal y quiero modificar el denominador. Pues para eso puedo utilizar entonces setDen. ¿Ok? ¿Qué hace setDen? Fíjense que esta ya recibe dos parámetros, self y el nuevo denominador. Entonces lo que va a hacer es que va a reemplazar el denominador viejo, self.denominador, por el nuevo denominador. ¿Ok? Entonces todo esto, obviamente usted lo puede colocar en una documentación bien ordenada, que es lo que le va a dar al usuario, y el usuario no tiene que venir y analizar su código, sino que pues ya sabe cuáles son los getters y cuáles son los setters para bregar con la clase o con el tipo de objetos que usted está generando. ¿Ok? Y por último, fíjense que la otra que cambié fue acá, esta es mi función producto, ¿verdad? Entonces pues la cambié por mul para poder utilizar simplemente el símbolo de producto para hacer mis operaciones de multiplicación entre fracciones, ¿verdad? Es por el método especial mul. Simplemente le cambié el nombre de producto a mul y eso me deja entonces ahora utilizar la estrellita, ¿verdad? El símbolo de multiplicación para poder multiplicar nuestras fracciones. Y aproveché y cambié aquí, en vez de acceder los numeradores y los denominadores como atributos, estoy utilizando, fíjense, estoy utilizando acá, ¿qué es esto? Es el método getNum y el método getDen, o sea, estos que hice acá. Entonces vamos a ver, ¿qué estoy haciendo acá? Definí o generé un nuevo objeto A que es del tipo fracción, que es un medio, ¿verdad? Tengo un medio, tengo 3/5 y después le digo, ok, print A por B. Entonces, ¿qué es A por B? Pues sería 1 por 3, 3, 5 por 2, 10, sería 3 décimos, pues eso es lo que me devuelve, 3 décimos, ¿ok? Entonces, digamos que yo quiero ver cuál es el numerador de B. Pues puedo utilizar mi getter, getNum, b.getNum, ¿verdad? No le coloco nada a los paréntesis, ¿por qué? Porque él automáticamente, estoy llamando el método en función del objeto o sobre el objeto, pues él automáticamente va a colocar la B acá. Ese es el self, ¿ok? ¿Y cuál es el numerador de B? El numerador de B es 3, ¿ok? Y digamos que quiero cambiarlo, pues lo puedo cambiar con mi setter, con setNum, b.setNum, y a ese le tengo que especificar, vamos a ver dónde está setNum, acá. Se supone que le especifique dos cosas, self y el numerador nuevo, ¿verdad? ¿Cuál es self? Como estoy llamando el método sobre el objeto, pues él automáticamente va a colocar esta B como self acá, no tengo que ponerla yo. Sí tengo que colocar el nuevo numerador, que es 4, ¿ok? Entonces si hago ahorita print A por B, ya no me da 3 décimos, sino que me da 4 décimos, porque el numerador de B ya no es 3, sino que lo cambié a 4, ¿ok? Y si quiero verificar, pues puedo utilizar b.getNum y me devuelve que es 4, ya no es 3, porque lo cambié con setNum. ¿Estamos?
Entonces fíjense qué cool, ya pude simplemente multiplicar con mi símbolo de multiplicación con solo cambiarle el nombre a mi método, ¿ok? Porque es un método especial. Ok, entonces aquí ya estamos en Spider, esta es la clase que acabamos de escribir, ¿verdad? Entonces fíjense que tenemos acá en nuestra clase, tenemos nuestro método especial init, que es el que utilizamos para generar nuevos objetos o para colocar los atributos a nuestro objeto. Tenemos nuestros getters, ¿verdad? Para coger el numerador o para preguntar el numerador, para preguntar el denominador. Y tenemos nuestros setters para modificar el numerador, para modificar el denominador, este de acá. Tenemos nuestro print, ¿verdad? Que en realidad se llama str, que nos permite hacer ¿qué? Nos permite hacer prints de nuestros objetos de la forma en que nosotros queremos representarlos, ¿ok? Tenemos nuestro método para multiplicar. En este caso nuestros objetos son fracciones, así que este es nuestro método que escribimos que nos permite multiplicar fracciones, ¿verdad? Lo escribimos como un método especial mul para poder utilizar el símbolo de multiplicación a la hora de hacer el producto y no tener que llamar el método por su nombre. Y fíjense que aquí le adicioné uno nuevo. Entonces vamos a ver qué está haciendo este método nuevo que adicioné acá. Este método nuevo se llama frac2dec, ¿ok? Y lo que va a hacer es convertir de fracción a decimal. ¿Estamos? ¿Y qué necesita él para trabajar? ¿Cuántos parámetros requiere? Uno, self, o sea, una fracción, el objeto tipo fracción sobre el que va a operar, simplemente. ¿Y qué va a hacer? Pues simplemente tomar el cociente, ¿verdad? Si es la fracción 3/4, pues hacer 3 sobre 4 y devolver el resultado de esa división. Entonces esto lo que hago es coger el numerador de self. ¿Cómo cojo el numerador? Con getNum, ¿verdad? Self.getNum. Recuerden que getNum es my getter for el numerador, dividido self.getDen, ¿ok? Numerador sobre denominador, y eso es lo que devuelvo, dec. Entonces vamos a trabajar con nuestra clase. La va a cargar y voy a definir una fracción a. ¿Cómo defino una fracción a? A con mayúscula, a igual a, ¿cómo se llama mi clase? Fracción. A igual a fracción. Y cuando yo llamo fracción, en realidad, ¿qué estoy llamando? Estoy llamando el init, ¿verdad? Miren, en acá me lo está diciendo. Numerador y denominador tengo que especificarlo. O sea, el init, fíjense que no, el help acá no me está diciendo que tengo que especificarlo. Self, porque lo automáticamente lo va a hacer. Entonces digamos que A, el numerador va a ser 1 y el denominador va a ser 2. ¿Ok? Entonces, si vemos acá el explorador de variables de Spider, ya existe A, que es del tipo fracción. ¿Ok? Vamos a definir otra fracción, B, igual a fracción 3/5. Pues otra vez le repito, cuando yo llamo fracción, en realidad, en últimas, ¿a quién estoy llamando? Estoy llamando al método init de fracción, ¿verdad? Que es el que me permite inicializar nuevos objetos. ¿Y que le tengo que especificar? El numerador y el denominador, que en este caso es 3 y 5. Entonces ya tengo B, que es del tipo fracción también. Entonces vamos a definir una nueva C, que va a ser el producto de A por B. ¿Ok? Entonces tengo un método que dentro de mi clase fracción, dentro del tipo fracción, ¿tengo algún método que me permita hacer multiplicación? Sí, tengo el método especial mul, ¿verdad? Entonces simplemente puedo hacer A por B. Entonces en C me queda A por B, y aquí vemos que existe C, que es del tipo fracción. Si yo quiero ver qué hay en C, fíjense que el explorador de variables no me está mostrando el contenido, pues porque este es un método nuevo que no está incorporado ¿verdad? En Spider. Pero le puedo dar un print de C, ¿ok? Y él me vuelve 3 décimos, que es la multiplicación de A por B, ¿verdad? 1 por 3 y 2 por 5, 3 sobre 10. ¿Estamos? Digamos que yo quiero convertir ahora eso al equivalente en decimal, ¿ok? Entonces pues utilizo mi función frac2dec. ¿Cómo llamo mi función frac2dec? Entonces, ¿será que yo puedo venir y decir frac2dec de quién?
¿Yo qué necesito? ¿Cuántos inputs necesito? ¿Cuántos parámetros necesito? Necesito uno, el objeto al que le voy a tomar el cociente, prácticamente la fracción a la que le va a tomar el cociente, pues es a C, ¿verdad? Yo quiero el equivalente de C. Pues ahí me dice que hay un error, que frac2dec no está definido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo invoqué mal. Entonces, ¿cuál es una forma válida de invocarlo? Él simplemente no encontró frac2dec porque no le dije de dónde buscarlo. Entonces, otra vez, hay dos formas de invocar los métodos. Una, que es la más object oriented, por así decirlo, es colocar el objeto y utilizar notación de punto. C.frac2dec. ¿Ok? C.frac2dec. Este método acá, frac2dec. Frac2dec, ¿cuántos inputs necesita? Uno, self. ¿Ok? Entonces self, en este caso, va a ser C. ¿Y qué me sale? Me sale un error. ¿Ok? Y si leen el error que dice que frac2dec toma un argumento, pero yo le estoy dando dos argumentos. Y contra, coño, ¿cómo así que dos argumentos? Si yo solo puse uno. Porque acuérdense que cuando utilizo esta notación, él automáticamente coloca la C acá como el primer argumento, o sea, como self. ¿Ok? O sea que no necesitaba colocar esta C acá. Entonces, vamos otra vez. C.frac2dec. ¿Ok? Y fíjense que aquí en el help él me lo está diciendo. No pongan nada ahí. Cierra los paréntesis y ya. ¿Ok? C.frac2dec. Y ahora sí, punto 3. ¿Por qué punto 3? Pues porque C era 3 décimos, ¿verdad? Y el frac2dec me está volviendo el equivalente en decimal. Punto 3. ¿Cuál es la otra forma que hay que no es tan object oriented? Pues yo sé que frac2dec, ¿en dónde está? Está en la clase fracción. Pues es como si le diera toda la dirección a él para que llegara a frac2dec. Entonces sería fracción, ¿ok? Y dentro de fracción búscate frac2dec, ¿ok? Y fíjense que aquí me está diciendo, aquí sí, el help me está diciendo que tengo que colocar el self porque no lo busqué en el objeto, ¿ok? Entonces no sabe a quién le va a aplicar el frac2dec, entonces aquí sí tengo que colocarse, ¿ok? Y me vuelve obviamente lo mismo. Punto 3. Pues nada, eso es todo por este video. Nos vemos.